Hola amigos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo jugar Dragon Ball Sparking Zero, ya que muchos me han estado preguntando. Bien, lo primero que tienen que hacer es comerme los huevos, bien rico, comerme las bolas de dragón. Las bolitas del dragón, güey, bueno, no sé qué me ha pasado. Sí, empecemos. Hoy os enseñaré las cosas básicas de cómo funciona el sistema de combate de Dragon Ball Sparking Zero y cómo aprender a jugar antes que nadie. Y no os preocupéis, no os va a enseñar un cualquiera, no soy otro puto youtuber de Dragon Ball que viene a rascar visitas del juego, sino que por casualidades de la vida, aparte de dedicarme a hablar de jueguitos en mi canal, también soy uno de los mejores jugadores del mundo en la secuela del Tenkaichi 3, es decir, Raging Blast 2. Bueno, la jugadora número 1 y un tío que está en el top 10 han dicho que probablemente estoy entre el top 100. Pero bueno, el probablemente ya es más que nada, ¿vale? Así que no os va a enseñar a jugar un puto cualquiera. Si quieres estar entre los mejores jugadores cuando el juego salga, estás en el vídeo correcto. Y si simplemente quieres saber un poco de cómo funciona el juego y el sistema del combate, pues también. En principio vamos a hablar de cosas básicas e introductorias, porque, bueno, pues hay que empezar por el principio. Más adelante quizás haré una guía más extendida y más avanzada, aunque al final del vídeo sí que os hablaré de una mecánica avanzada que es bastante interesante. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Bien, para empezar tenemos el sprint corto. Esto será tan sencillo como mover el joystick y apretar la X o en Xbox la A. Si estás lejos harás un salto que recorrerá esta distancia. Sin embargo, cuando estés más cerca de tu enemigo haciendo el mismo movimiento de joystick más X o joystick más A, tu sprint corto pasará a ser el sprint con pasos. Si estáis familiarizados con Tenkaichi o Raging Blast ya sabréis que esto es bastante similar. La acometida dragón. Si le das a la R2 y a la X, vuelas rápido. Venga, va, los tontitos de te copias de Musca. Venga, va, pon el comentario, venga. Venga, si te vas a quedar más a gusto, pon el puto comentario, venga, va. Te espero, venga. ¿Ya? ¿Ya se ha acabado? Pues seguimos con el vídeo. Acometida de explosión Z. En serio, no había otro nombre. Esta mecánica consiste en que cuando estás volando con R2X, si vuelves a pulsar la X por segunda vez, te mueves de manera mucho más rápida hacia tu rival. De nuevo una mecánica presente en Tenkaichi 3 y Raging Blast 2. Aunque he de decir que en Sparking Zero es más rápida que nunca. Rescatemos esta parte de un vídeo antiguo que le dediqué hace tiempo. Es que fijaros en esto. ¿Veis dónde está Vegeta en este plano? Está a tomar por el culo, ¿verdad? Pues mirad dónde va a estar 0,1 segundo después. Os juro que esto no lo he acelerado yo, es así, tal cual. La acometida de explosión Z ha vuelto más fuerte que nunca. Es que es como que es Musca, pero no es Musca, pero se parece a Musca, pero es Musca. Ahora Musca ha vuelto. Ascenso y descenso rápido. ¿De qué me suena a mí esto? Si le das al R2, aumentas la velocidad de tus movimientos. Si le sumas a eso, darle al L1 o al L2, básicamente lo que ocurre es que subes rápido con L1 o bajas rápido con L2. Muchas putas gracias por aparecer en este vídeo. No habéis aparecido, pero es lo que... No sé, me he equivocado, ¿vale? Ay, qué gracia.
Ay, es la clásica, es la típica broma que haría Mutzka. Esto genuinamente sí que me ha hecho gracia. Por favor, no pagáis el vídeo. Me ha pegado el bostezo la toma anterior. Por la cara. A mí también me lo ha pegado. No puedo ver el puto vídeo, tío. Esto es la de recuerdo ya. Joder, otra vez. Yo me preocupaba. Quizá los 20 segundos del principio, hablando como un tutorial latinoamericano, hará que la gente diga que es esta mierda, me voy, adiós. Y es como, esa es la parte normal del vídeo ahora, en fin. Este casi que le va a quitar el trono de vídeos gilipollas al que dice de Alpha Sniper. ¡Alpha Sniper, tío! ¿Cómo te atreves? Ay, qué recuerdos. Bueno, seguimos con el vídeo. Acciones de cadena frenética. Esto es la hostia. Estos son básicamente combinaciones de cuadrado y triángulo. Es algo muy básico y característico de la saga. En el caso de este Gohan, si pulsas cuadrado o triángulo harás la triple patadita. Pero si pulsas el cuadrado 2 veces harás un golpe que stunea al rival. Tanto la patadita como el golpe que stuneas son acciones que no puedes repetir. Y si lo haces, tumbarás al rival de manera que tendrás que volver a perseguirle para reiniciar el combo. Ya que al tumbarle no puedes seguir con tu combo de manera eficaz. Al menos si nos quedamos en la superficie de las mecánicas. Siempre hay modos cuando eres un jugador más avanzado. En fin, nada nuevo, seguramente todos conozcáis esta mecánica. ¿Un puto hombre poderoso? Y mantienes pulsado el cuadrado. Enemigo sale volando. ¡Un gran tajo! Cuadrado, triángulo hacia abajo y el enemigo se cae al suelo. ¡Un hombre levantador! Cuadrado, triángulo arriba y a tomar por el puto culo. Asalto Evanescence. Wake me up. Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up and save me. Oh yeah. El asalto adolescente hace que te teletransportes de manera increíblemente precisa con X y cuadrado a la vez, mantenidos pulsadamente como si los mantuviera el estado. Bromas de liberales, no lo entenderías, tío. La cosa es que antes se hacía como un timing con el cuadrado, ¿no? Que te transportaba, te premiaba por aprenderte el timing, pero ahora es pulsar 2 botones a la vez y ya está. Y ya está, y se carga cuando se quiera cargar y cuando no, pues no se carga y ya está, tío. No, si a mí me encanta que los videojuegos se simplifiquen, me encanta porque me estoy volviendo cada vez más tonto. ¡La entrada frenética! Ay, Dios mío, este vídeo está demasiado puto roto, tío. No sé. What, la falta de energéticas y tabaco le hace a un MF. Si pulsas X y cuadrado 3 veces harás un paso adelante y atacarás. Explosión meteórica. Mira, ¿ves? Este suena bien. Si después de una Acometida de explosión Z. pulsas cuadrado y triángulo a la vez, pasa esto. Si te digo la verdad, no le veo una funcionalidad increíble, ya que acabas de pillar al rival para empezar tu combo y lo has acabado a los 2 golpes de mierda. La verdad, tener que soltarlo y tener que volver a ir a por él después de pegar 2 mierdas de golpe, no lo veo yo muy worth it. Pero bueno, supongo que su utilidad tendrá, ¿o no? Ataque de acometida dragón. Val Z. Esto que estás viendo se hace con R2, cuadrado y X. Todo pulsado de manera simultánea. Esto ya se podía hacer en Tenkaichi 3, pero a mí particularmente me recuerda bastante más a la forma de hacerlo de Raging Blast 2. No tanto en controles, que simplemente es X cuadrado, pero sí en cuanto a nivel mecánico. Esta especie de autofocus que le hace en el momento de cargar el puño al rival me recuerda mucho a Raging Blast 2. Persecución dragón. Después me mandaron un enemigo a volar por los aires, le puedes perseguir con X. Ataque, no, otra vez no. Wake me up. Después de mandar a un enemigo a volar, si pulsas triángulo aparecerás en su espalda y le pegarás otro golpe fuerte. Ataque relampagueante. Después de mandar a un enemigo a volar por los aires, puedes pulsar en lugar de triángulo, círculo y le mandarás al suelo. Lanzamiento extraterrestre. ¡Que voy a por ti! ¡Ah, la mierda! ¡Cabrón! R1 cuadrado. Vete a tu puto planeta, puto moro. Lanzamiento.
Con R1 cuadrado también, pues haces un agarre, pero esta vez sin que el otro esté en el suelo. Me parece un poco cabronada, la verdad, porque en Raging Blast 2 se hace con R1 círculo y en Tenkaichi 3 se hace con XX. Esto no contenta a nadie. Habéis querido aquí hacer un punto medio, ¿sabes? Ni para ti ni para mí, y no apeláis ni a los de Tenkaichi 3 ni a los de Raging Blast 2. Luego, cuando vuelva a jugar al Raging Blast 2, le daré el R1 cuadrado. Y el R1 cuadrado sirve para esquivar, no para agarrar. Entonces, espérate, yo nunca agarro a nadie. Yo no uso esta mecánica. Pues ahora, que os jodan los pesados de mierda, que os gusta agarrar, que os den por el culo. A mí me da igual, en verdad, me la suda. Me la suda. Totu mierda. Mi me la suda. Clap it up, end of a bitch, chupa la puta. Que os den por el culo. Y ya está, si es que me da igual. Yo es que soy como el menos afectado en esta situación realmente. Así que, jaja, me da igual. Ah, que me acuerdo, mis cerdas. El Ricardo y el Adri, ¿no? Que "Oye, a mí me gusta mucho agarrar". ¿Verdad que te jodan? Claro, es que me he confundido porque en el juego nuevo ya me los veo venir. Es que va a ser así, 100%. Bien, chicos, ahora vayamos con los movimientos de defensivo. Acometida de explosión Z. Ah, no, me he confundido. Recuperación de aterrizaje. Si pulsas el botón hacia abajo antes de tocar el suelo, te recuperarás rápido. Recuperación de acometida de dragón. Si pulsas hacia arriba en esta situación antes de tocar el suelo, vas rápido hacia arriba. La vida a veces es sencilla. Oscilación mónica. Esto se activa pulsando el círculo justo antes de ser golpeado. Aparte de esquivar y contraatacar los golpes, también le drenarás ki al rival. Según he leído, también se puede utilizar contra Kamehamehas. Y tengo la sospecha de que esto será la mecánica de desviarlos. Sin embargo, contra los Kamehamehas te quitará 2 puntos de energía azul. Ten cuidadito con lo que haces, amigo. Episodio 1. Percepción. Cuando en Dragon Ball Sparking Zero eres atacado por un oponente, puedes pulsar el círculo para devolverle el ataque. Esta técnica tiene un uso tanto defensivo como ofensivo para el portador. Debe ser utilizada con precaución. Contraataques Z. Después de que tu rival te haga un golpe poderoso, es probable que trate de hacer un golpe evanescente. Si el atacado es precavido, podrá hacer una guardia en el momento justo en el que va a ser golpeado con R1 para hacer un contraataque Z, devolviéndole de ese modo el golpe evanescente al rival. Contraataque vengador. Piccolo, eres tan predecible. Vas a tirarme una ráfaga de ki y aprovechando el humo tratarás de sorprenderme, ¿no es así? No tienes en cuenta que puedo pulsar R3 para ejecutar un contraataque que puedo utilizar incluso cuando me estás atacando. Este ataque consume una habilidad acumulada, pero es una respuesta efectiva contra cualquier ataque que me hagas. No me puedo creer que hayas caído tan fácilmente. Joder, parece mentira que fueras mi maestro. Super contraataques. Piccolo, parece que... Ya me he cansado del doblaje. Si le pulsas el cuadrado hacia arriba, en el timing correcto, haces que te la sude todo y le devuelves la patada ahí. ¡Plasca! ¡Dios! ¡Soy el Chocas ahora! ¡Uy! Si pulsas R1 bien timeado, esquiva que te esquiva. Y por último, tenemos el movimiento con paso. Das un puto paso y te esquivas todos los ataques del puto mundo, es increíble. Y ya está, gente, se ha acabado esta tortura de vídeo. Pero espera, no te vayas, la mecánica pro, aquí viene, tío. Vale, a ver, tú sabes que en Dragon Ball normalmente cuando estás cerca de un enemigo es como que, cuidado, no te puedes mover demasiado, no te vengas muy arriba. Cuando estás lejos te mueves rápido, pero cuando estás cerca te cuesta más moverte porque lo que tienes que hacer es luchar contra el enemigo que tienes en tu puta cara. Hay una proporción entre velocidad de movimiento que tienes y proximidad contra el enemigo rival, ¿no? Pues bien, he hecho una observación en este gameplay y como podéis ver, Buu le hace un ataque que envía a Gohan lejos. Esto de toda la vida en Raging Blast 2 sería un Smash Attack 2, básicamente el Smash Attack de aire, digamos. La cosa es que después de esto, si quieres seguir con el combo, tienes que estar lejos del enemigo para moverte con rapidez. Así que Buu, en lugar de trazar una línea recta que le haga moverse lentamente,
opta por irse hacia la derecha para no estar tan cerca de Gohan y así mantener su velocidad, carga un golpe y se dirige hacia él para continuar con el combo. Rápido la vileo. La gente que nos está haciendo gameplays de Sparking Zero es jodidamente mala. Por alguna razón no le han dado la beta, ya no digo a mí, sino a otros jugadores de Tenkaichi 3 o de Racing Blast 2 que sean lo top de lo top. Que a ver, ya no es por fardar, pero el otro día le gané el 1 vs 1 del inicio al top 1 mundial, ¿vale? Mira, cosas que pasan, ok. Pero bueno, dentro de todo, la persona que ha grabado este gameplay, la verdad es que es de lo más sólido y bonito que podemos ver. Así que, bueno, pues agradecimientos a este señor por existir. Y a Nostramo, que realmente es quien ha sacado la observación. Yo simplemente la estoy replicando como si fuera de cosecha propia. Pero bueno, yo el Nostramo me lo reviento cuando quiero, así que me la pela, ¿vale? Eso prácticamente convierte su descubrimiento en mío. Y ya está, gente. Este vídeo ha sido raro de pelotas, pero yo qué sé, no sé, es que no, yo no planeo cómo me van a salir los vídeos, ¿sabes? Yo voy improvisando y pasan cosas. ¿Qué quieres que le...